Antes de empezar a hacer las medidas, debo obtener la longitud total del bambú después de haber hecho correctamente el bisel y de haber afinado el sol grave de la quena. La longitud total es de 38 centímetros de largo. Presten mucha atención al orden de las medidas, que determinarán la apertura y el tono que me dará cada agujero. Los diámetros de apertura de los agujeros son de 12 milímetros y de 10 milímetros en la parte frontal y de 7 milímetros en la parte posterior. Y estas son las medidas de las brocas que usaré para hacer los agujeros. Ahora haré las medidas para los agujeros de la quena. Para obtener la primera medida, voy a dividir en dos la longitud total que he obtenido, que es de 38 centímetros. Así que, al dividirlo por 2, el resultado es de 19 centímetros. A esto le restaré 0.5 centímetros, que es el grosor de pared de la caña, es decir, 5 milímetros. Y obtendré como resultado 18.5 centímetros. Entonces, mediré desde el borde del bisel hacia el centro de la caña 18.5 centímetros y trazaré una línea, que será la primera medida para obtener la nota fa sostenido. Y lo marco con el número 1. Para obtener la segunda medida, mediré desde la marca 1 6 centímetros y le restaré 0.5 centímetros, que es el grosor de pared de la caña de bambú, obteniendo como resultado 5.5 centímetros. Luego trazaré con el lápiz y esta será la segunda marcación y como referencia le pondré el número 2 a la marca. Para la tercera medida la encontraré entre la primera y la segunda medida. Entonces, desde la medida 1 mediré 2.7 centímetros, que es casi la mitad entre ambas, y esta será la medida 3. Es importante tener en cuenta que las marcaciones determinan los tonos, porque es ahí donde se abrirán los agujeros para obtener los tonos respectivos de la quena. Por ejemplo, al abrir el primer agujero obtendré el tono fa sostenido. Al abrir el segundo agujero obtendré el tono re. Y al abrir el tercer agujero, el tono mi. Y así sucesivamente. Por consiguiente, para la cuarta medida, mediré 12 centímetros desde la tercera marcación y esta será la medida 4, que me dará el tono la. Para obtener la quinta medida, dividiré en 2 la longitud total de 12 centímetros que se hará entre la tercera y la cuarta marcación. Al ser 12 centímetros, le restaré la mitad y obtendré 6 centímetros. A esto le sumaré 0.5 centímetros a razón del grosor de la caña, resultando 6.5 centímetros. Trazo y esta será la quinta medida y le pondré el número 5. Para obtener la sexta marcación,
Tomaré como referencia la segunda marcación y mediré 6 centímetros hacia la cuarta medida, es decir, hacia la cuarta marcación. A esto le restaré 0.5 centímetros nuevamente a razón del grosor de pared del bambú, obteniendo 5.5 centímetros. Lo marcaré y esta será la sexta medida. Le pondré el número 6. Muy bien, el resultado final de las marcaciones están como están viendo en la pantalla. Ahora voy a medir para el agujero posterior. Haré lo mismo que antes, marcando una línea recta por la parte posterior del bambú, en función del centro del bisel. Firmemente agarrando la quena y el lápiz, mediré 16 centímetros y haré la marca. Recuerda que son 16 centímetros de largo la marcación para el agujero posterior. También hay casos en que se descuentan algunos milímetros en función del grosor de la caña o del proceso que se le da al material.